Vigencia, desde 1974 informando y acompañándonos. Vigencia, periodismo sin ficción. Estamos comunicados con Sebastián De Martino, que es director de conservación de la Fundación Darwin Argentina, a quien agradecemos el contacto y le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar hablando con ustedes. Del mismo modo, gracias. Un tema que realmente nos preocupa y seguramente más de un oyente también, porque esta semana se conoció en algunos medios que productores de diferentes puntos del país, de la Mesopotamia entre otros, o de la Patagonia, se quejaron por la cantidad, el avance de los pumas, jabalíes, guanacos, entre otras especies, porque según ellos están avanzando sobre territorios que ellos utilizan, por ejemplo, para pastura o que han cosechado o han sembrado, mejor dicho. ¿Esto es así realmente o es que el hombre avanza sobre los territorios de los animales? Mira, yo creo que hay que diferenciar un poco posturas de las asociaciones rurales de los distintos lugares del país. Por un lado, las del norte y sobre todo del noreste, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, han expresado su preocupación por la presencia de especies exóticas invasoras, es decir, especies silvestres, pero que se introducen al país por distintas razones. En general, muchas veces por ser trofeos de caza en cotos privados y después se escapan y descontrolan sus números y causan un impacto muy grande, ¿no? Desde todo punto de vista, o sea, a la producción, causan también un gran impacto desde el punto de vista sanitario, porque muchas veces traen enfermedades que no existían acá, y causan un gran impacto sobre la fauna nativa, sobre la vegetación nativa, incluyendo impactos sobre especies que están muy amenazadas, ¿no? Entre estos encontramos el jabalí, o el cerdo cimarrón, ¿no? Porque también es el cerdo asilvestrado, el cerdo doméstico que se asilvestra, y los ruralistas han hecho mucho hincapié también en otra especie muy problemática que es el ciervo axis, ¿no? Que es originario del sur de Asia. Después, los ruralistas de Patagonia, por eso yo lo diferencio un poco, han expresado su preocupación por el jabalí también o el cerdo cimarrón, porque está avanzando desde el norte hacia el sur. De hecho, hace unos pocos años atrás ha llegado hasta el centro de la provincia de Chubut y sigue avanzando hacia el sur. También el ciervo colorado, que produce daños y que fue traído de Europa. El tema es que los hilos ruralistas de Santa Cruz meten, de Patagonia en general, de Santa Cruz es una de las provincias donde hay más quejas, pero de Patagonia en general, meten en la misma bolsa a especies nativas, como el guanaco o el puma, a las que también rotulan de plaga, y yo creo que hay que hacer una diferenciación muy necesaria, ¿no? Entre lo que son las especies nativas y lo que son las especies exóticas invasoras. En el caso de las especies exóticas invasoras, como te mencionaba, el ciervo axis, el jabalí, el ciervo colorado, todos tenemos, creo, la misma mirada como especies problemas que hay que controlar. Porque, no sé, por ejemplo, yo ahora te estoy hablando desde Corrientes. En Corrientes nosotros en Iberá estamos haciendo muchos esfuerzos para recuperar al venado de las pampas, una especie de ciervo nativo que está en peligro de extinción en Argentina, quedan muy pocos ejemplares, y por ejemplo en Iberá, que es un lugar donde nosotros lo hemos reintroducido, está yendo muy bien el proyecto, aunque todavía son pocos animales, deben ser unos 350 venados que viven en Iberá. Bueno, el cerdo cimarrón o jabalí preda mucho sobre las crías, ¿no? Entonces, no solo produce problemas en las arroceras, no solo produce problemas con el ganado ovino porque preda a las crías de ovejas, sino también ahí confluyen y también produce grandes problemas ambientales, ¿no? Entonces ahí estamos como de acuerdo. Después, en el tratamiento que se da en Patagonia a algunas especies nativas, como el guanaco o el puma, de plagas y las soluciones que se proponen también, que es básicamente erradicar estas especies, ahí no estamos de acuerdo ni en el diagnóstico ni en la solución. Ahora, ¿cómo se encuentra el equilibrio, no?
porque sin caer en los Sí. extremos, porque quieren erradicar especies que en definitiva hace añares que viven, y me parece Claro. también, me da la Sí. impresión que tal vez no sea la solución erradicarlas, sino encontrar un equilibrio que puedan convivir todos, ¿no? Exactamente, con las especies nativas hay que encontrar un equilibrio, hay que encontrar la coexistencia, ¿no? Porque además vos pensás que la bala como solución, que es lo que a veces se vuelve a proponer en el caso del puma o el guanaco, es lo que estamos intentando desde hace más de 100 años y no ha servido, ¿no? Entonces hay que buscar otras alternativas. Yo lo que digo es, por un lado, hay que reconocer el conflicto, ¿sí? La ganadería tiene en Patagonia un conflicto con el puma, puede tenerlo también con el guanaco. Hay que diagnosticar bien el conflicto. Cuando uno escucha desde sectores rurales, por ejemplo, que el guanaco es una plaga o que el guanaco está sobrepastoreando Patagonia, bueno, ahí partimos de un diagnóstico errado. El guanaco no es una plaga, de hecho, hoy se estima, los científicos estiman que sobreviven aproximadamente en Sudamérica un poco más de 1 millón de guanacos, 1.200.000. Los ruralistas dicen que son alrededor de 3 millones, ¿no? O sea, hay una discrepancia. Pero más allá de eso, lo que sí se sabe es que cuando llega el hombre blanco con la ganadería a Patagonia y al centro de Argentina, los guanacos eran 22 millones de guanacos. O sea, 10 veces más de lo que hay ahora, ¿no? El guanaco sufrió una reducción terrible de sus poblaciones, hoy solo queda aproximadamente el 10% de lo que había originalmente, entonces mal puede ser plaga. Y cuando llegó el hombre blanco con la ganadería, todos los pastizales estaban en muy buenas condiciones. Entonces, hoy el guanaco, siendo 10 veces menos, no puede ser el que está sobrepastoreando Patagonia. El sobrepastoreo de Patagonia sucede en los últimos 100 años cuando se traen decenas de millones de cabezas de ganado ovino y se hace un mal uso de las pasturas. Pero cuando el hombre blanco llega a Patagonia, introduce el ganado ovino, los pastizales estaban perfectos y había muchísimo más guanaco de los que hay ahora. Entonces, se parte de un diagnóstico errado, ¿no? Donde se dice el guanaco es una plaga, el guanaco está sobrepastoreando. El guanaco no es una plaga, el origen del sobrepastoreo en Patagonia es otro y es justamente un mal manejo de la ganadería ovina, y la solución tampoco es la erradicación, no es ni meterle bala al puma porque depreda algunos ovinos, eso es cierto. Hoy hay otros métodos. Sí, decime. Sebastián, digo, me Sí. parece que como es un problema tan grave y el que aparentemente Sí. avanza y no Sí. mide es el ser humano, que ocupa Sí. tierras que antes eran ocupadas por los animales silvestres, También. tal vez Sí. la legislación tendría que establecer límites muy claros hasta dónde se pueden esas tierras ser utilizadas por el ser humano y hasta dónde corresponden a los animales que pertenecen a su hábitat, ¿no? Creo que si eso me da la impresión, sin ser un especialista, pero desde el sentido común, que si no se logra establecer leyes que lo fijen, esto va a ser Claro. una lucha eterna donde en definitiva los que más pierden son los más débiles, que en este caso son la vida silvestre, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo creo que tiene que haber lugares especialmente dedicados para la vida silvestre, como son los parques nacionales o parques provinciales, y después hay otros lugares donde hacemos actividades productivas humanas. Ahora, en los lugares donde se hacen actividades productivas, se puede también coexistir con la vida silvestre, probablemente en números más bajos, pero hoy por hoy se sabe que en campos donde se practica la ganadería ovina, a veces, por ejemplo, introducir perros protectores del ganado, que es algo que nosotros hemos hecho con vecinos nuestros en Patagonia, disminuye muchísimo el daño de depredación por puma. Hasta a veces desaparece totalmente, ¿no? O también en algunos lugares, no en todos lados, pero se puede encerrar a la noche el ganado en corrales antidepredadores, ¿no? Que tienen cercos especiales, a veces eléctricos, a veces tienen luces que ahuyentan a los depredadores. O sea, hay muchas formas que son mucho más efectivas y mucho más aprobables desde el punto de vista ético para solucionar el tema, que no tienen que ver con meter bala o intentar erradicar. Y como vos decís, ahí el que tiene que jugar también un papel importante es el Estado, buscando una
una solución, ¿no? Porque no puede ser como sucede hoy en Santa Cruz, que el Estado, que es el que tiene que llevar razonabilidad a estos conflictos, esté, por ejemplo, hoy pagando por cuero de puma, como sucede en Chubut o en Río Negro, ¿no? Y que además, es lo que te digo, no sirve ni para la fauna ni para el ganadero, porque el conflicto no disminuye, hay que tener otro tipo de abordaje. Una locura, ¿no? Porque en realidad parecería ser que se quejan de las especies que no son autóctonas, pero ellos mismos incorporaron especies que no eran originarias, como bien decías, por ejemplo, el ovino, ¿no? El ganado ovino. Claro, Entonces, también. si me conviene sí, si no me conviene no. Y en el medio está, ya sabemos, ¿no? Especies que se pierden, que nunca más se terminan extinguiendo. Y bueno, ojalá se encuentre una solución, que no pase lo que pasó, por ejemplo, en Punta Tombo, si no recuerdo mal, en Chubut, donde ahora el lunes se va a conocer la sentencia, donde un estanciero, un ganadero, terminó arrasando un montón de nidos de pingüinos porque quería hacer un camino en el lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones creo que el Estado tiene que legislar, y como bien coincido con vos, me parece que ofrecer una paga por los cueros me parece una locura total, ¿no? Claro, y tampoco soluciona el problema, ese es el gran tema. Sí, hay muchas técnicas de coexistencia entre la vida silvestre y las actividades humanas. La cuestión que también implican cambios de paradigmas de manejo, ¿no? En este caso del ganado, cambios culturales. Pero bueno, son posibles y son mucho más eficientes. Lo que a mí me parece que es que toda esta discusión que hay en torno al conflicto, que como te digo, existe, no se puede negar, que está sobredimensionado, está muy sobredimensionado, ¿no? Porque el daño no es tampoco el que se dice. Pero bueno, que daño, que conflicto hay, eso no podemos negarlo. Lo que sí es una barbaridad que en pleno siglo XXI estemos tratando de solucionar el conflicto como se intentaba solucionar en el siglo XIX, ¿no? Con tiros. Entonces, hay otras alternativas, hay otras tecnologías, hay otros conocimientos, y eso es lo que tenemos que introducir. Pero también, para poder introducir eso, y con eso un poco ya redondeo, tenemos que partir de un diagnóstico correcto. O sea, la Patagonia no está desertificada por los guanacos, que es lo que se dice. El guanaco no es una especie plaga, como se dice. Entonces, si nosotros creemos que la Patagonia la desertificó el guanaco, y bueno, partimos de un diagnóstico errado y mal podemos encontrar una solución. Y esto no implica tampoco señalar con el dedo acusador. Bueno, es la forma en que se manejó en el pasado. Claro. Ahora, reconozcamos que en el pasado no se hicieron bien las cosas y que hay que encontrar soluciones. Y la solución no pasa por erradicar al guanaco, pasa por ordenar el manejo ganadero en Patagonia, ¿no? Sin duda. Sebastián, una última consulta, y hablando del pasado, ¿se recuperó la población de pumas? Porque en algún momento fueron muy cazados, ¿no? Claro, sí, ese es otro tema también. Antes vivía mucha gente en el campo, ¿sí? Entonces estaba la gente con las ovejas, la gente cazaba. También la gente cazaba en el campo, no solo porque vivía ahí y por ahí solucionaba el conflicto, como decíamos, con bala, porque eso era lo que se creía antes, también porque había un mercado para productos. O sea, en el pasado se vendían los quillangos de cueros de chulengo, la cría de guanaco, y se cazaban por miles. Eso no existe más porque hoy la gente tiene otros valores, no consume esos productos. Entonces, esas grandes masacres que se hacían de pumas, de guanacos, etcétera, hoy por diversas causas ya no se hacen más y la fauna se recupera. Entonces, por ahí están esas noticias, se vio un puma cerca de Villa Gesell, el puma está invadiendo Villa Gesell. No, el puma está recuperando territorios. El puma siempre vivió en la provincia de Buenos Aires. Fue exterminado y hoy que no se lo caza tanto, que el campo está más despoblado, el puma recupera territorio y nos tenemos que acostumbrar a esta nueva normalidad, que es vivir con pumas, que se puede hacer perfectamente, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Bienvenido sea, ¿no? Sebastián, gracias por este contacto. Ojalá se encuentre una solución que contemple todas las partes, inclusive los que no tienen voz, ¿no? Los animales, ¿no? Exactamente. Ojalá que así sea. Por ahí tiene que ir la solución. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Chau, chau. Un gusto. Sebastián De Martino, director de conservación de la Fundación Red Wilding Argentina.